Hey, ¿qué onda, Geek? ¿Cómo estás, güey? Un saludito. Un saludito a tu gente. Gracias, Chanase, por esa increíble introducción para este video. Hay películas que sabes que van a salir mal desde el primer tráiler. Y hay películas que no. Películas que tienen presupuesto, personajes que pasan a la historia como íconos de la cultura popular, directores con estilo, actores reconocidos. Y aún así, cuando las ves, sientes que algo no está funcionando a un nivel más profundo. Y todo lo que rodeó la Liga de la Justicia de Zack Snyder es ese tipo de película. No se siente como un error puntual, se siente como el resultado de muchas decisiones equivocadas acumuladas durante años, como una bomba que nadie desactivó a tiempo. Y vaya que tuvieron muchísimas oportunidades. Y hoy no vamos a hablar solo de Zack Snyder, ni solo de Warner, ni solo de los actores. Hoy vamos a hablar de todo el ecosistema que rodeó a este universo ya extinto, y de cómo poco a poco se fue construyendo el desastre. Porque la Liga de la Justicia no falló el día de su estreno, hablando de la que sí tuvo espacio en las salas de cine, falló desde su concepción. Y solo para más placer, abordaremos los diferentes temas como distintos capítulos en homenaje al formato usado en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ya que estoy intentando que el nuevo formato que estoy manejando para los videos más recientes del canal tengan esa vibra de capítulos. Así que sin más, bienvenidos a Geekbuster. Para entender lo que pasó con la Liga de la Justicia, hay que retroceder varios años antes de su estreno. No a 2017, ni siquiera a 2016. Hay que ir al 2012, y en realidad todavía más atrás. En 2008, Marvel Studios lanzó Iron Man. En ese momento, nadie sabía que ese experimento, un estudio financiando su propio universo interconectado con personajes que no eran ni Spider-Man ni los X-Men, iba a definir la industria. Pero lo hizo. 4 años después, en 2012, llegó The Avengers, con un presupuesto aproximado de $220 millones y una taquilla global superior a los 1.500 millones. No fue solo un éxito comercial, fue la validación pública de un modelo narrativo nuevo, películas individuales que convergen en un evento colectivo. Y lo más importante, no fue el dinero, fue la percepción. El público sintió que había sido parte de un proceso. Tony Stark ya tenía 2 películas encima. Steve Rogers ya había tenido su propio arco, al igual que Thor. Y por ahí había una película olvidada de Hulk. La reunión de estos héroes no era un experimento apresurado, era la consecuencia lógica de algo que llevaba años cocinándose. Mientras tanto, DC, en cine, no tenía estructura moderna. Había tenido la trilogía de Christopher Nolan con The Dark Knight como punto más alto. Aquello era un universo cerrado, autoral, sin intenciones de expandirse hacia algo compartido. Warner Bros. Veía lo que estaba ocurriendo en la competencia, y no era cuestión de celos creativos, era mercado. Marvel había demostrado que un universo interconectado podía sostener múltiples franquicias, merchandising, series, parques temáticos y una planificación a largo plazo, casi quirúrgica. Kevin Feige no solo producía películas, administraba una narrativa industrial. DC no tenía una figura equivalente con ese nivel de control. Y en 2013 llega Man of Steel, dirigida por Zack Snyder y producida por Christopher Nolan, ya que este fue la primera opción de DC para liderar los proyectos futuros y en orden de la franquicia, puesto que fue rechazado casi de inmediato ya que no quería comprometerse a proyectos a largo plazo, y terminó recomendando a su mano derecha para el puesto en ese entonces. Esa película no se presentó oficialmente como el inicio de un nuevo universo compartido, en el mismo tono que Marvel anunciaba sus fases. Fue más ambigua, recaudó alrededor de $668 millones y para esto no fue un fracaso, pero tampoco fue un fenómeno de 1.000 millones. La recepción crítica estuvo dividida desde el comienzo. El Superman de Snyder no era luminoso en el sentido clásico. Era introspectivo, aislado y cuestionado por el mundo que intentaba salvar. La batalla final en Metrópolis dejó destrucción masiva, y la decisión de matar a Zod generó debate inmediato. Para algunos fue una actualización moderna del personaje, para otros una ruptura de su esencia clásica. Ya saben, el Boy Scout de América no puede matar gente a diestra y siniestra. Lo importante aquí no es decidir quién tenía la razón, lo importante es entender que el universo comenzó dividido. Marvel en su primera fase no generó esa fractura interna en su audiencia base. DC sí, y cuando el punto de partida no es un consenso mínimo, cada siguiente movimiento se vuelve más delicado.
En octubre de 2014, Warner anunció oficialmente una lista extensa de películas de DC planeadas hasta 2020. Suicide Squad, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Green Lantern Corps, Cyborg, que por cierto descansen en paz, y por supuesto Justice League, dividida en 2 partes inicialmente. Ese anuncio fue interpretado por muchos analistas como una respuesta directa al calendario estructurado que Marvel ya había hecho público. La diferencia es que Marvel había llegado a ese anuncio después de probar su modelo durante años. DC lo anunció cuando apenas si tenía una película que funcionaba como base. Y aquí es donde empieza a sentirse la prisa. En 2016 llega Batman v Superman, presupuesto estimado de entre 250 y 300 millones sin contar el marketing global. Era el evento, Batman y Superman juntos por primera vez en acción real, dentro de una misma continuidad moderna. La introducción de Wonder Woman, cameos que sembraban el futuro de la liga, que por cierto, el de Flash fue por mucho mi favorito de toda la película. Internamente, según múltiples reportes de la industria, las expectativas superaban ampliamente los $1.000 millones. La película terminó con 873 millones a nivel mundial. Cualquier otra producción celebraría esa cifra, pero aquí el contexto cambia todo. El segundo fin de semana en Estados Unidos cayó aproximadamente un 69%. Esa caída es fuerte, incluso para un blockbuster. En la industria, un descenso así suele interpretarse como una señal de un boca a boca débil. Además, la crítica fue particularmente dura. Rotten Tomatoes registró un 29% en su momento inicial, y aunque la audiencia fue más indulgente, el daño mediático ya estaba hecho. En paralelo, Capitán América Civil War llegó unos días después con una recepción crítica muy superior y una narrativa que muchos describieron como oscura pero equilibrada. La comparación fue inevitable. En mayo de 2016, apenas semanas después del estreno de Batman v Superman, Warner reestructuró la división de DC Films. Jeff Jones y John Berg fueron puestos al frente para supervisar de manera más directa el rumbo creativo. Y eso no ocurre cuando un estudio siente estabilidad. No fue un anuncio escandaloso, pero sí revelador. Era una señal de que internamente había preocupación sobre el tono, la recepción y el rumbo a largo plazo. Al mismo tiempo, la versión Ultimate Edition de Batman v Superman, más larga, con escenas adicionales que desarrollaban motivaciones y conexiones narrativas, fue mejor recibida por parte del público que decidió revisitarla. Eso dejó una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿El problema era la versión completa o las decisiones de edición pensadas para hacerlas más accesibles? Cuando empiezas a ajustar una versión para responder a críticas inmediatas, cada siguiente proyecto entra en una zona sensible, y mientras todo esto ocurría, Justice League ya estaba en producción. Después de Man of Steel y durante el desarrollo de Batman v Superman, Zack Snyder no estaba trabajando película por película de forma aislada. Había un esquema general que contemplaba, según declaraciones posteriores del propio director en 2018 y 2021, un arco de 5 películas centradas principalmente en Superman y su impacto en el mundo era lo que tenía en mente desde un principio. No era una estructura tradicional de villano semanal. Era más cercana a una saga mitológica dividida en capítulos. El recorrido planteado incluía la muerte de Superman en Batman v Superman, su resurrección en Justice League, una futura corrupción bajo la influencia de la ecuación de la antivida y finalmente una redención definitiva en una confrontación contra Darkseid. Y esto no es una teoría de fans. Snyder explicó en entrevistas para Vanity Fair y durante el lanzamiento de la Zack Snyder Justice League que la historia estaba pensada como una evolución larga del personaje, no como una colección de victorias inmediatas. En esa estructura, la Justice League no era un final feliz, era el punto medio, el momento en el que los héroes apenas si comenzaban a entender la magnitud de lo que enfrentaban. Darkseid no era un villano episódico, era la amenaza principal a largo plazo. La invasión no ocurría en la primera reunión del equipo, en cambio era el desenlace final de un conflicto que debía escalar. Este tipo de construcción necesita una condición básica, estabilidad ejecutiva durante varios años consecutivos. No basta con aprobar una película, hace falta proteger el rumbo, incluso cuando la recepción inicial no es unánime. Y ahí es donde el entorno empezó a volverse frágil. Aquí
Quiero detenerme un momento. Se suele decir que el DCU falló porque era demasiado oscuro. Esa explicación es cómoda, pero incompleta. The Dark Knight fue una trilogía oscura y funcionó. Logan fue oscura y funcionó. La diferencia no es el tono, es la confianza sostenida en el proceso. Marvel también tuvo tropiezos críticos en su camino. Iron Man 2 no fue particularmente amada por la crítica. Thor, un mundo oscuro, tampoco. Pero el estudio no cambió de dirección cada vez que una estrategia recibía comentarios mixtos. En cambio, ajustaba detalles sin desmontar el plan general. En el caso de DC, la recepción dividida de Man of Steel y la crítica intensa hacia Batman v Superman generaron una reacción mucho más inmediata. En lugar de permitir que el arco respirara, comenzaron los ajustes estratégicos, y esos ajustes coincidieron con el momento más delicado de la producción. Justice League ya estaba en marcha. El rodaje principal de la Justice League comenzó en abril de 2016, apenas semanas después del estreno de Batman v Superman. Es decir, la película estaba filmándose mientras la conversación pública sobre el tono y la dirección del universo todavía estaba en ebullición. Eso es importante. Las películas de esta escala no se reescriben completamente en medio del rodaje sin consecuencias, pero sí pueden empezar a recibir notas, sugerencias, ajustes sutiles en escenas o cambios de énfasis. Algunos reportes de la época indicaban que el estudio quería un tono más ligero, no una comedia, pero sí algo menos denso que lo anterior. El equilibrio era delicado. Por un lado, continuar con la versión planteada y por el otro, responder al ruido mediático. Y en medio de ese equilibrio ocurre algo que nadie en ningún estudio puede planificar. El 12 de marzo de 2017 fallece Autumn Snyder. La noticia no se hizo pública de inmediato. Zack Snyder intentó continuar trabajando durante semanas, pero finalmente, en mayo del 2017, anunció oficialmente que se retiraba del proyecto, para así enfocarse en su familia. En entrevistas con The Hollywood Reporter, explicó que inicialmente creyó que podía sumergirse en el trabajo como forma de sobrellevar la situación, pero terminó entendiendo que necesitaba apartarse. Y para ese momento, la película tenía fecha de estreno para noviembre de ese mismo año. El presupuesto ya superaba los 250 millones, la maquinaria de marketing estaba activa, el calendario de exhibición global estaba comprometido. Retrasar la película implicaba costos adicionales enormes y reconfiguración completa del calendario de Warner. El estudio tomó una decisión pragmática: continuar el proyecto. Y aquí hay una tragedia que deja una producción gigantesca sin su director original en la fase más crítica: la postproducción. Y ahí es donde realmente se define el tono final. Para completar la película, Warner recurre a Joss Whedon, quien ya tenía experiencia dirigiendo The Avengers y su secuela en 2015. En papel parecía una elección lógica, alguien con experiencia manejando equipos superheroicos y equilibrando acción y humor, pero aquí hay una matiz que rara vez se discute con suficiente profundidad. Whedon no llegó a crear desde cero, llegó a terminar y modificar una estructura que no había diseñado. Eso genera una situación compleja. No se trata simplemente de terminar escenas, sino de armonizar sensibilidades creativas distintas sobre material ya rodado. Durante el verano de 2017 se realizaron regrabaciones extensas. Algunos reportes hablan de 25 a 30 millones adicionales invertidos en estas sesiones. Además, el estudio solicitó que la duración final no superara las 2 horas. Esa restricción obligó a condensar o eliminar subtramas completas. El resultado fue un ensamblaje híbrido. No completamente la versión original, pero tampoco una versión nueva, sino una mezcla. Hay detalles que parecen superficiales, pero que revelan el estado interno de una producción. Henry Cavill estaba filmando Misión Imposible. Paramount no le permitió afeitarse el bigote por contrato, y Warner optó por removerlo digitalmente. El resultado fue ampliamente criticado en internet. Más allá del meme, el episodio evidencia algo: la película estaba ajustándose sobre la marcha, en circunstancias poco ideales. Y cuando una producción de 300 millones enfrenta este tipo de decisiones técnicas forzadas, el público es el primero en sentir la fricción.
En julio de 2020, Ray Fisher publicó en Twitter que el comportamiento de Joss Whedon durante las grabaciones había sido grosera, abusiva, poco profesional y completamente inaceptable. La declaración no fue ambigua. Warner Media respondió anunciando una investigación independiente. En diciembre de 2020, el estudio informó que se habían tomado medidas correctivas, aunque no detalló públicamente cuáles fueron. Fisher declaró posteriormente que el proceso no había sido satisfactorio y señaló directamente a ejecutivos como Walter Hamada. En enero de 2021 afirmó no participar en futuros proyectos bajo esta dirección. Aquí el punto no es juzgar quién tenía razón en cada intercambio interno. El punto es que la disputa se hizo pública y prolongada. Cyborg, que en el plan original estaba pensado como el eje emocional de la historia, algo que puede verse con claridad en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, terminó siendo reducido en la versión de 2017. E incluso, lo crean o no, este simple diálogo causó toda una pelea detrás de escenas, ya que Fisher no quería decir la icónica frase de su personaje porque lo consideraba un estereotipo racista. Cuando un actor siente que su personaje fue desmantelado y además denuncia trato indebido, la relación entre talento y estudio se resiente. Y eso no ocurre en privado, ocurre frente a la audiencia. El caso de Ezra Miller fue distinto, pero igual de complejo. En abril de 2020 se viralizó un video grabado en Islandia donde aparentemente Ezra estrangulaba a un fan. El incidente generó conversación inmediata, aunque en ese momento no se produjeron consecuencias judiciales visibles. Para marzo de 2022 fue arrestado en Hawái por alteración del orden público y acoso. En abril de ese mismo año volvió a ser arrestado por agresión en segundo grado. Posteriormente surgieron órdenes de protección temporales solicitadas por padres de una menor, además de reportes mediáticos sobre comportamientos erráticos. Incluso para esas fechas, Ezra se vio envuelto en otra polémica, ya que realizó un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, en la cual amenazaba al club de canto y comedia. Y no es chiste, no sé qué exactamente era lo que planeaba, ya que en el en vivo se le veía portando el anillo oficial de Flash que terminó usando en la película. Y todo esto ocurría mientras Warner tenía lista para estrenarse The Flash, una producción con un presupuesto estimado superior a los 200 millones. Y concebida como pieza clave para reconfigurar el multiverso de DC. El estudio enfrentó un dilema complejo. Cancelar una película de esa magnitud implicaba pérdidas masivas. Continuar con el estreno implicaba asociar la marca a una figura envuelta en controversias constantes. Warner optó por mantener el proyecto y apoyar públicamente que Miller buscara ayuda profesional en agosto de 2022. Incluso lo penalizó al no invitarlo a la alfombra roja del estreno de su propia película. La película finalmente se estrenó en 2023 y no logró el rendimiento esperado en taquilla. Esto no fue solo un incidente, fue una acumulación que afectó percepción pública durante años. Con Amber Heard las cosas cambian un poco, pero no deja de ser intensa. Tras su divorcio de Johnny Depp en 2016, la disputa legal escaló en un juicio por difamación en 2022, que fue transmitido en vivo y seguido por millones de personas a nivel global, incluso hasta capítulos de La Rosa de Guadalupe inspirados en este caso. Heard formaba parte del universo DC como Mera en Aquaman, una película que superó los $1.000 millones en taquilla mundial, algo que sorprendió a más de uno, incluyéndome, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos individuales para el DCU. Durante el juicio, surgieron peticiones en línea solicitando su eliminación de Aquaman y El Reino Perdido. Reportes posteriores indicaron que su tiempo en pantalla fue reducido respecto a planes iniciales, aunque el estudio nunca emitió un comunicado oficial, ni detalló cambios específicos por motivos del juicio. Lo relevante aquí no es el veredicto, ni la discusión legal en sí, es el impacto mediático masivo alrededor de una franquicia que ya venía lidiando con inestabilidad estructural. Y cuando varias figuras centrales de un mismo universo enfrentan controversias simultáneamente, la narrativa externa empieza a dominar la conversación sobre las mismas películas, y un universo cinematográfico depende en gran parte de la ilusión de continuidad estable. Si miras cada paso por separado, puedes argumentar que ninguno por sí solo era insuperable. Un director que se retira por tragedia personal, regrabaciones costosas pero manejables, un actor en conflicto con el estudio, otro envuelto en problemas legales y una actriz en juicio mediático.
Nada de eso en aislamiento necesariamente destruye una franquicia. El problema, como ya lo dije, es la simultaneidad. Mientras Marvel seguía anunciando fases completas con fechas y directores asignados a estos mismos proyectos, el DCU parecía reaccionar constantemente a eventos inesperados. No era solo una cuestión de calidad, era la percepción de estabilidad del estudio. Y en la industria del entretenimiento, estabilidad proyectada es casi tan importante como la historia que estás contando en pantalla. Cuando finalmente Justice League llegó a las salas de cine en noviembre de 2017, la pregunta que flotaba en el aire no era artística, no era emocional, era brutalmente concreta. ¿Esto funcionó? El debut doméstico fue de aproximadamente $96 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos. Esa cifra aislada no suena pequeña, pero el contexto lo cambia todo. No era una película cualquiera, era la primera vez que Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman y Flash, y Cyborg compartían pantalla en una producción live action moderna. Era el equivalente a un evento generacional. Las proyecciones internas hablaban de un estreno superior a los 120 o 130 millones. Algunos analistas esperaban incluso más. El resultado real quedó muy por debajo de lo proyectado, y eso activó las alarmas. A nivel global, la película cerró alrededor de $657 millones. De nuevo, una cifra respetable para una producción estándar, pero el presupuesto oficial rondaba los 300 millones, y esto antes del marketing. Sumando promoción global y las regrabaciones, múltiples reportes de la industria estimaban un costo total cercano o superior a los 350 millones. En ese rango, la estabilidad se vuelve extremadamente estrecha. No era un desastre financiero absoluto, pero tampoco era el rendimiento que justifica un universo compartido, diseñado para competir a escala mundial. Sin embargo, el dinero no fue el síntoma más revelador. Lo verdaderamente preocupante fue la ausencia del fenómeno. No hubo conversación cultural sostenida, no hubo sensación de que algo histórico haya ocurrido. No hubo esa sensación colectiva que sí acompañó a The Avengers o incluso Avengers Infinity War un año después. No dominó conversaciones durante semanas, no dejó teorías masivas sobre el siguiente capítulo y la recepción crítica fue nuevamente mixta. Rotten Tomatoes le dejó un 40% en su momento. El Cinema Score fue un B+, que para una producción de este tamaño es una señal de entusiasmo moderado, pero no de euforia. La reacción dominante, si se puede denominar de alguna forma, fue tibieza. La tibieza en una franquicia serializada es corrosiva, desgasta, porque este tipo de universos necesitan más que espectadores, necesita defensores, necesitan comunidades activas que se sientan que están participando en algo grande, en algo que está creciendo. En lugar de eso, se instaló en una sensación difícil de definir, pero muy perceptible: incertidumbre. Incertidumbre sobre el tono real del universo, incertidumbre sobre si el plan original seguía existiendo, incertidumbre sobre qué partes eran permanentes y cuáles habían sido descartadas. Ese estreno marcó algo más profundo que un resultado económico menor al esperado. Marcó el momento en que el proyecto dejó de sentirse inevitable. Después del estreno, el estudio no declaró el fin del universo. No hubo un comunicado anunciando una cancelación. Lo que ocurrió fue un poco más ambiguo. Se empezaron a priorizar proyectos individuales. Aquaman, Shazam, propuestas con un tono más propio, menos conectadas entre sí. La interconectividad dejó de ser el centro de la estrategia visible. Mientras tanto, en internet comenzó a crecer algo que al inicio parecía marginal: el hashtag #ReleaseTheSnyderCut. Este apareció como una insistencia casi obsesiva de un sector del fandom convencido de que la versión estrenada no representaba la película que Zack Snyder había concebido. Durante meses, la narrativa dominante en prensa era que esta versión alternativa no existía como una película real terminada. Se hablaba de un rough cut incompleto, de material disperso sin una forma final, pero empezaron a surgir datos concretos. Actores del elenco principal comenzaron a apoyar públicamente la campaña. Ben Affleck, Gal Gadot y Jason Momoa publicaron el hashtag en redes sociales en noviembre de 2019, coincidiendo estratégicamente con el segundo aniversario del estreno original. Eso cambió el peso del movimiento. Ya no era únicamente un grupo de fans teorizando. Parte del propio reparto original estaba confirmando que existía otra versión. El movimiento se profesionalizó. Se organizaron campañas financiadas colectivamente, un espectacular en Times Square, un banner aéreo durante los eventos de la industria, donaciones benéficas asociadas a la campaña, particularmente a la prevención del suicidio en honor a Autumn Snyder. La presión dejó de ser ruido y se convirtió en narrativa mediática constante.
Contra la expectativa inicial del estudio, Warner aprobó completar y lanzar la Zack Snyder Justice League para HBO Max. No se trataba de liberar un archivo existente tal cual, se destinaron aproximadamente $70 millones adicionales para terminar efectos visuales, corregir sonido, componer música nueva y rodar material extra, incluyendo la escena de pesadilla extendida y la aparición final del Joker. El estreno en marzo de 2021 presentó una película de 4 horas, estructurada en capítulos, así como este video, con una identidad estética coherente y con un enfoque narrativo muy distinto a la del 2017. Cyborg pasó a ser el eje emocional, Darkseid apareció como una amenaza clara y definida, la construcción mitológica se expandió con calma, sin intentar condensar 3 películas en 2 horas. La recepción crítica fue considerablemente más favorable que la versión original, no universalmente celebrada, pero sí reconocida como una obra con visión definida, incluso recibiendo un tipo de elogio o mención honorífica en los Oscars del año siguiente. Aquí emerge una ironía difícil de ignorar. El estudio, que había optado por modificar el tono y simplificar la narrativa, terminó validando públicamente que existía una versión alternativa, sustancialmente distinta. Sin embargo, ese reconocimiento no implicó restaurar el plan original a largo plazo. Para cuando el Snyder Cut se estrenó, el contexto corporativo ya había cambiado radicalmente. La fusión entre Warner Media y Discovery estaba en marcha. La nueva estructura ejecutiva buscaba reducir una deuda, reorganizar prioridades y redefinir estrategia global. El lanzamiento del Snyder Cut funcionó como acto de cierre, no como reinicio del mismo camino. Demostró que había audiencia comprometida y confirmó que existía una versión concreta. También evidenció que durante años coexistieron 2 direcciones creativas incompatibles bajo el mismo techo. Un universo compartido puede sobrevivir a errores puntuales. Lo que resulta casi imposible es sostener 2 brújulas apuntando a distintos destinos. Si miramos todo con distancia, lo que pasó con la Liga de la Justicia no se siente como una explosión repentina, se siente como una erosión lenta. El talento estaba ahí, los personajes son probablemente los más reconocibles del planeta, los presupuestos no eran limitados, lo que se fracturó fue la continuidad de la confianza del estudio en su director, confianza del público en el plan, confianza del elenco en la estabilidad del proyecto y confianza del elenco en la estabilidad del proyecto. Las decisiones empezaron a responder al presente inmediato más que al horizonte de 10 años, y cuando la planificación a largo plazo se reemplaza por reacción, el universo empieza a perder forma. No se trató de oscuridad excesiva, no se trató únicamente de comparaciones externas, no, fue una acumulación. Acumulación de ajustes apresurados, acumulación de crisis públicas, acumulación de mensajes contradictorios, y un universo compartido necesita algo más que personajes icónicos. Necesita paciencia estructural, necesita que alguien sostenga la dirección incluso cuando la conversación pública se vuelve incómoda o ruidosa. La Liga de la Justicia no cayó por falta de grandeza, cayó porque la grandeza sin estabilidad se vuelve frágil. Y cuando la estructura se vuelve frágil, incluso los héroes más grandes del cómic terminan dependiendo de decisiones corporativas que ya no están pensando en la historia, sino en cómo empezar otra. Mirando todo el recorrido completo, lo que ocurrió con la Liga de la Justicia no puede explicarse con una sola causa. Tras el estreno de la Zack Snyder Justice League, parte del público creyó que el estudio reconsideraría el rumbo completo del universo, pero en 2022, con la consolidación de Warner con Discovery, se anunció que James Gunn y Peter Safran asumirían el liderazgo creativo de DC Studios. El anuncio no sugería ajustes parciales, hablaba de una reestructuración integral. Gunn explicó que se trabajaría con una biblia narrativa unificada que conectaría el cine, televisión y animación desde el inicio. En términos prácticos, eso implicaba dejar atrás la continuidad previa. No fue presentado como un fracaso artístico, fue comunicado como una decisión estratégica orientada a un futuro mejor para los fans, pero en la práctica significó cerrar oficialmente el ciclo iniciado con Man of Steel. El nuevo punto de partida incluiría proyectos como Superman bajo una reinterpretación distinta del personaje, más bonachona y lo que el estudio o James Gunn realmente buscaban. No era una corrección menor, era una reidentificación total del marco. Y ya, llegamos al final de este video, y me parece que es el video más largo que tengo en mi canal, pero es que este tema ameritaba un video así. Espero no se hayan aburrido y que lo hayan disfrutado tanto como yo al grabarlo, editarlo y posteriormente subirlo al canal.
muchas gracias por todo el apoyo que recibió el video anterior. Si no lo has visto, te dejo alguna tarjetita por algún lado de la pantalla para que vayas y lo cheques. Un saludo a todas las personas que comentaron en ese video y recuerden que también todas y cada una de las personas que me comenten en este video aparecer con un agradecimiento especial en el siguiente, así como todos estos ganadores que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Un saludo muy especial para Einer74, STB, no sé si sea un albur, 176, Isaac Martínez y Joy Baumar. Y este comentario no es de este video en particular, pero no quise dejar pasar la oportunidad de mandarle un saludo muy especial a F Via Plana Full por este maravilloso comentario. De verdad, muchas gracias. ¿Y tú qué opinas de la Zack Snyder Justice League? En lo personal, a mí me encantó cuando la vi por primera vez. Por algo, la escena de Flash está inmortalizada en la intro de este canal. Personalmente, siento que sí debieron de haber continuado ese universo, por lo menos como contenido extra para HBO Max, así como la usaron para impulsar la plataforma al inicio de esta. Pero ahora sí, me despido. Muchas gracias por haber visto este video. Regálame un like, un comentario de qué te pareció este video. Y sin más, yo fui Román y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós, adiós.